Cuando los pacientes están internados necesitan constante observación y monitoreo, y para hacer este monitoreo pues hay diferentes equipos que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que están reportando todos estos equipos? ¿Qué es lo que están controlando y cómo puedo estar tranquila de que todo está funcionando bien? Bueno, hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta justamente para ubicarnos en este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Doctor, cuénteme un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es la información que se permite efectivamente visualizar en estos monitores? No sé si todos reportan algo diferente. En general los monitores lo que nos dan son variables fisiológicas que medimos a través de aditamentos externos. Hay algunos que se pueden poner internos. Dependiendo de la complejidad, hay unos que van a tener menor o mayor complejidad, por lo menos los que tenemos. Ok, empecemos por estos que son menos, complicados, más. Estos probablemente lo que nos dan son parámetros muy básicos como de consulta externa. Lo que ocupa un médico en consulta externa, probablemente presión arterial, eso es para temperatura. Ay, un termómetro. Ajá. Y oxigenación. Este, por ejemplo, solo nos da presión arterial y frecuencia cardíaca. Estos son monitores que no ocupamos en los hospitales. Los que normalmente utilizamos en los hospitales y que a veces estresan un poco a las personas son estos monitores que ven normalmente en las camas de los pacientes. Correcto, que tienen en las demasiada unidades de cuidados información. intensivos. Exactamente. Entonces, tenemos una serie de variables fisiológicas que tenemos que estar midiendo para estar seguros cómo está el paciente, si va mejorando, si está igual, si por alguna razón empeoró. Entonces, normalmente los monitores actuales tienen múltiples canales. Canales decimos porque tienen un canal para ver, por ejemplo, el electrocardiograma del paciente. ¿Qué es el electrocardiograma del paciente? Es ver latido a latido la parte eléctrica del corazón. Esta de acá la arriba. Primera, o no creyera que son todas las líneas. Exactamente. Okay, por eso son multicanales, porque esto nos da una información, esto nos da otra información, esto tiene otra información, esta tiene otra, inclusive abajo tiene diferentes informaciones. Entonces, dentro de un monitor podemos ver muchas de las variables fisiológicas del paciente, como el corazón, cómo está latiendo, si está regular o está irregular. Inclusive algunos de estos monitores nos pueden llegar a decir si hay una alteración específica en un segmento del electrocardiograma, que es lo que se asocia, por ejemplo, cuando hay un infarto, que se altera un segmento específico del electrocardiograma. Entonces el monitor internamente lo puede analizar y darnos alarma. Por cierto, las alarmas, generalmente estos aparatos, si hay una alarma, suenan automáticamente, cualquiera que sea lo que está avisando. Nosotros, las alarmas pueden ser programables, porque no todos los pacientes son exactamente iguales. Entonces lo que definimos es, dependiendo de cómo está el paciente, es el rango que le vamos a poner de alarmas. Hay unas alarmas preestablecidas, por ejemplo, las alarmas más malas, por decirlo de alguna manera, las alarmas de que el paciente tiene una arritmia severa son automáticas y normalmente uno no las puede silenciar o cambiar. Las alarmas de parámetros que uno puede variar dependiendo del estado fisiológico del paciente, esas sí las puede monitorizar uno. Doctor, vamos a llamar a Vicente a ver si nos ayuda y vemos algo como en vivo y en directo, como si tuviéramos un paciente verdaderamente monitoreado por este aparato. Doctor, me pongo allá. Por acá, vamos, sí, por favor. ¿Cómo es que se procede? ¿Qué es lo que le va a hacer, Doc? Ok, bueno, el monitoreo inicial es el monitoreo electrocardiográfico, que es básico. Este tiene 5 electrodos que se ponen en el tórax del paciente y nos van a empezar a aparecer aquí el trazo de la actividad eléctrica del corazón. Es muy sencillo colocar los electrodos. Este examen, o esto más bien lo que le va a poner ahorita, es para monitorear si él estuviera internado, o también podría prestarse como parte de un examen diagnóstico. El examen diagnóstico sería un electrocardiograma completo, un electrocardiograma que se llama de 12 o 15 derivadas, donde uno ve todas las caras del corazón definitivamente. Acá nos va a hacer una idea. Exactamente, nos va a dar una idea rápida. Vamos a ver cómo está el corazón de don Vicente Cepedino. Esperemos que no haya sorpresas, ¿no? No, hombre, está súper bien. Ok. ¿Eso lo coloca, doctor, entonces? En el tórax en general del paciente, cada uno tiene una posición que nos va diciendo el fabricante. Entonces uno coloca normalmente, va uno en el brazo derecho, pierna derecha, no, sí está bien, brazo izquierdo, pierna izquierda, y este va en el centro del tórax. ¿Qué tipo de pacientes son los que internados amerita que estén con ese monitor todo el tiempo? Normalmente todos los pacientes de unidades de cuidados intensivos los tenemos monitorizados todo el tiempo, porque son pacientes que en un momento determinados rápidamente pueden cambiar su condición. O pacientes que tengan problemas del corazón. Si ustedes ven aquí, ya nos apareció la parte del electrocardiograma de Vicente.
¿Es Y esta línea o las dos? Las dos líneas, Ok. es como la secuencia y podemos ver, digamos que está... ¿Qué está viendo ahí, Doc? Porque- Básicamente lo que nos vemos Ajá. es cuán rápido o lento está latiendo el corazón, 60, 69, ¿Eso 64. qué se llama? Frecuencia cardíaca, lo que llaman, exacto. digamos, hasta los que están haciendo ejercicio. Exactamente, Ok. entre más ejercicio haga uno, normalmente menor frecuencia cardíaca tiene porque tiene mayor acondicionamiento. ¿Por qué le está físico. bajando? Eso está perfecto, 60 es normal para una persona joven, atlética, entonces uno lo considera normal. Entonces, por ejemplo, nada de eso, doctor. el monitor nos dice que frecuencia cardíaca baja, pero probablemente para la condición de él realmente no es baja. Entonces uno podría ir Ok. a alarmas y modificar la alarma Una real de- persona, doctor, que no hace mucho ejercicio, por ejemplo, ¿sería normal entonces que estuviera más... un poco más alto. Más O alto. Hay cosas fisiológicas que también podemos ver, por eso les digo que estas alarmas las podemos ir variando. Por un paciente con fiebre es normal que tenga un poco de taquicardia, un paciente con dolor es normal que aumente la frecuencia del corazón. Entonces hay una serie de condiciones que no necesariamente son patológicas por sí solo que pueden alterarlo y por eso estas alarmas sí podemos modificarlas nosotros. ¿Esto de aquí qué información da? Esto de aquí nos da la 15, 14, ¿qué esta es es la eso? frecuencia respiratoria. Con estos mismos electrodos, cada que el tórax se expande, el monitor sensa un movimiento y ese movimiento es la frecuencia respiratoria. Normalmente andamos entre 10 y 20 por minuto, entonces esto nos quiere decir que es normal. Si quisiéramos tomarle la presión, aquí por ejemplo con este, que es un aditamento muy Ay, el importante. que le ponen a uno en el dedito. En el dedo, exactamente. ¿Este para qué es? Este nos da la oxigenación del organismo. Por decirlo de alguna todo el manera, cuerpo. de alguna manera es como si uno tuviera un ferrocarril y los glóbulos llevan oxígeno. Lo que nos dice esto es cuánta carga de oxígeno tiene cada uno de esos camioncitos de oxígeno. Entonces nos dice que está saturando ¿Está bien? 94. Está perfecto, 95. Ahora, está muy doctor, bien. por ejemplo, una persona con insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que podríamos observar aquí? Ok, la insuficiencia cardíaca normalmente nos puede dar presión arterial baja, oxigenaciones bajas y los pulmones empiezan a tener problemas y normalmente tiene frecuencias cardíacas elevadas intentando compensar la disfunción del corazón. Como el corazón se contrae con tan poca fuerza, normalmente el mecanismo de compensación es que tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, entonces nos daría taquicardia por arriba de 100, 110 normalmente. Ok. En el caso de un hipertenso, por ejemplo, ¿qué notas podrían observar de que las cosas se salen de control o más bien están controladas? Normalmente, y eso es muy importante a veces para los hipertensos, la presión arterial la medimos con el manguito, eso es un método externo, no lo pongamos porque habría que quitar la manga, Ajá. pero nos dice, hay que quitar toda la manga. Nos dice si está controlado o no. A veces los hipertensos tienen la falsa costumbre o la falsa idea de que van y se controla la presión y la presión está bien. Sí. Y eso es lo que buscamos con el tratamiento. Entonces no pueden decir que no ocupan el tratamiento. Que no son hipertensos, porque está bien la porque presión. está bien la presión. Ok. Si estuviera descompensado nos daría o aumentos o disminución en la presión. A veces tenemos que disminuir los tratamientos de la presión arterial porque la presión empieza a bajar. O tenemos que optimizar el tratamiento porque la frecuencia se sube más de lo normal en los hipertensos. Con un tipo de derrame, por ejemplo, ¿qué podríamos observar en este monitor? Ok, normalmente igual, es un poco de respuesta fisiológica. Normalmente cuando tenemos un derrame, probablemente el paciente va a estar hipertenso, porque es una de las causas más frecuentes de que el paciente pueda hacer un evento vascular cerebral, entonces la presión arterial subiría. Normalmente la frecuencia cardíaca, si el paciente todavía está estable, va a estar elevada y la oxigenación, dependiendo del componente del estado actual de conciencia, si el paciente está despierto o no, también podría tender a bajar. Entonces sí nos dan muchas informaciones acerca de la condición general y es una visión rápida. Estos monitores están 24/7 con el paciente, entonces la idea es que el personal de enfermería tiene que tener un alto entrenamiento para poder identificar y tratar de manera rápida. Los médicos obviamente pues tenemos que estar también con el monitoreo. Ahora, doctor, vámonos, bueno, ya que tenemos paciente modelo, y con este cuerpazo nos vamos a... Nos vamos a aprovechar. Por ejemplo, esta Vamos a- máquina no está con ningún monitor en la parte de atrás. Y uno se pregunta, problemas de bronquios, problemas de asma, no sé, neumonías, cualquier cosa que venga afectándose, hágase para acá, Doc. Perdón. Cualquier cosa que nos esté afectando, ¿eso monitorea algo que tenga que ver con problemas respiratorios o de ese tipo? La oxigenación sí, la saturación. Lo que yo les digo que lo que medimos cuánta
cantidad de oxígeno van cargando esos... Es el del dedito. El del dedito, eso Ajá. nos puede decir. Entonces, con la oxigenación nosotros podemos ver si el paciente ocupa que le pongamos oxígeno suplementario o no está tan grave la situación porque mantiene saturación. Eso, digamos, en caso de neumonía o bronquitis. A veces los asmáticos definitivamente ocupamos, o sea, esto es un complemento a la clínica, no reemplaza ni al trabajo de enfermería ni al trabajo del médico, porque definitivamente hay que examinar al paciente, porque los pacientes asmáticos al inicio de una crisis asmática la saturación puede ser completamente normal y el paciente tener problemas. Hay algunos de los otros monitores en los cuales podemos ver cuánto CO2 está expirando. ¿Eso lo vemos aquí, Doc? En este. Perdón. Ajá. En este monitor puede ver uno en esta línea donde dice el CO2. Ajá. Ok, entonces, por ejemplo, cuando monitoreamos capnografía, que así se llama el CO2, sí, podemos ver que el paciente tenga un problema de intercambio, un problema de exhalación de CO2, que en algunos pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, correcto, que son los bronquíticos o los enfisematosos, se altera, o en los pacientes asmáticos, y no necesariamente tan rápido o tan temprana como la oxigenación. Doctor, y un cuadro, por ejemplo, en el caso de que el cuadro sea cerebral, ¿verdad? No sé, tantas cosas que pueden pasar allá arriba. Con respecto, digamos, a estar monitoreado en lo que se refiere en esa zona, ¿estamos también controlando aquí o no? Normalmente, cuando el paciente tiene mayores complicaciones, podemos utilizar monitoreos más avanzados. Okay. Entonces, hay monitoreos en los cuales le podemos poner un catéter a través de la yugular, subir y ver la saturación central del cerebro. Entonces podemos ver cuánto consumo real de oxígeno está teniendo el paciente, a ver si está bien o está mal, o está gastando más oxígeno o necesita que le pongamos más oxígeno. Y hay algunos otros monitoreos todavía más avanzados. Si el paciente, por ejemplo, hizo un trauma severo de cerebro y pensamos que está muy inflamado, tenemos manera de medirlo directamente con un catéter que se coloca directamente en el cerebro para medir la presión dentro de la bóveda craneana. Entonces podemos medir eso también. Ok, doctor, ahora otra cosa que también me interesaría saber, y estoy segura porque cuando muchos de nuestros pacientes, amigos, familiares han tenido por ejemplo, un problema o una situación cardiovascular y hay arritmias que le dicen a uno, ¿qué es lo que ve uno en este monitor? Porque uno dice, y además, ¿la arritmia qué es? ¿Es como un preinfarto? ¿Qué es? Exacto. Ok, bueno, entonces, normalmente si ustedes logran ver este trazo del electro, es un trazo completamente regular, como un relojito. Así, el corazón, exactamente, las pausas que hay entre cada una de las líneas largas son exactamente iguales. Okay. El corazón, así debería de ser, el corazón normalmente es como un relojito, cada cierto tiempo hace un latido. Cuando hay una arritmia, que realmente es un nombre, la cosa es que es más fácil para la comunidad decir arritmia que disritmia, porque arritmia es que no tiene ritmo. Entonces, lo que tiene el paciente es un trastorno del ritmo. Entonces, en vez de ser esto regularito, como lo vemos aquí, se vuelve irregular. Y hay muchos tipos de arritmia. Entonces, uno con base en el monitoreo o en el electrocardiograma, o inclusive a veces manda uno electrocardiogramas de larga duración, uno le pone un monitoreo al paciente que le guarda grabados los latidos por 24 horas o por 48 horas y uno puede examinar exactamente qué pasa con el paciente durante esas 24 o 48 horas y cuántos episodios de arritmia hay para ver si amerita o no tratamiento. Ok, para estabilizar ese movimiento del corazón. Doctor Espitaleta, muchísimas gracias. Estamos en alerta 59, porfa, atención. Está perfecto. Doctor, y con oxigenación de 97 está excelente nuestro paciente, entonces. Sí, está muy bien. Muy bien, doctor. Gracias. Bien, nosotros continuamos y Verónica está lista con otro tema de interés para todos ustedes.